Marco sentía una intensa renuencia a volver a casa, donde su esposa enferma lo estaba esperando. Sabía que le esperaba una conversación crucial. Tan pronto como finalmente llegó a casa, se dio cuenta de que su esposa no había notado su presencia. Mientras escuchaba lo que ella estaba discutiendo con otra persona, Marco quedó paralizado. Las palabras que acababa de escuchar eran difíciles de creer. Los caminos de la vida son extraños y misteriosos, entrelazándose de maneras que incluso el más escéptico no se atrevería a negar. Hay encuentros, aquellos que parecen ser cosidos por las manos invisibles del destino, que inevitablemente encuentran su camino. Y esto parece ser la esencia de la historia de Isabel y Marco. Isabel se despertó temprano esa mañana, cuando el sol aún estaba esbozando sus primeros rayos en el horizonte. El propósito estaba claro: terminar de empacar sus maletas para un viaje inesperado. Junto a su mejor amiga Susan, una amistad forjada a lo largo de los años. Ropa ligera y casual fue cuidadosamente doblada en la mochila. El destino prometía días de sol radiante y paisajes impresionantes. Isabel, ya preparada, saltó tan pronto como el eco de la bocina del coche reverberó frente a su casa. Los padres de Susan estaban esperando, listos para llevarlas al aeropuerto. Isabel guardó su mochila en el compartimento, luego se deslizó en el asiento trasero junto a su amiga, Susan. Este viaje no era de ninguna manera una escapada de último minuto planeada entre amigas. De hecho, debería haber sido la luna de miel de Susan con su ahora exprometido. Sin embargo, una cruel traición, revelada en la víspera de la boda, había sellado el destino de esa relación. El viaje, que ya había sido meticulosamente planeado, con los detalles finamente ajustados y, sobre todo, los pagos ya realizados. Así, Susan decidió invitar a su amiga Isabel a embarcarse en este viaje en lugar del prometido traidor. En el vestíbulo del aeropuerto, Isabel irradiaba esa emoción contagiosa que siempre la acompañaba. Con esta característica energía, se esforzaba por animar a su amiga Susan, que estaba envuelta en episodios de llanto y lamentaciones por las crueldades que el destino le había arrojado. Lo que ninguna de las dos sabía era que el destino estaba preparando un giro sorprendente, no para Susan, sino para Isabel. Dentro del avión, Susan estaba acurrucada en el asiento junto a la ventana. Los auriculares y las gafas de sol servían como barreras contra el mundo exterior. Junto a ella, Isabel estaba absorta en un libro. En ese momento, un último pasajero abordó. Parecía agitado mientras luchaba con su mochila. El desconocido se sentó junto a Isabel, y ella le ofreció un gesto amistoso como si dijera que todo estaba bien. Un joven de apariencia atractiva, tan joven como Isabel, tomó el asiento a su lado. Con una sonrisa que irradiaba calidez, rompió el hielo. Terminé ese mismo libro la semana pasada. Es realmente cautivador, ¿no crees? Isabel levantó la mirada del libro, una sonrisa iluminando instantáneamente su rostro. Absolutamente. Especialmente el capítulo 2 está lleno de giros intrigantes. Inclinándose ligeramente, él miró hacia la ventana donde Susan estaba encorvada, su actitud oculta detrás de unas gafas de sol. Tu amiga no parece estar teniendo un buen día, observó con un tono de empatía en su voz. Isabel asintió. Es un viaje complicado para ella en este momento, pero estará bien. Durante todo el vuelo, Isabel y el joven llamado Marco entablaron conversaciones fluidas. Compartieron historias, opiniones y risas, encontrando una especie de entendimiento mutuo rara vez visto en encuentros tan fugaces. Marco compartió su propia historia de un giro del destino. Reveló que el viaje no había sido planeado originalmente. Había ganado una promoción sorpresa, una recompensa por su arduo trabajo. El premio era precisamente este viaje. Pero a diferencia de Isabel, él no tenía compañía. Isabel sentía que la conexión que había compartido con Marco era genuina y única, pero sabía que este viaje tenía un propósito bien definido: ser una amiga solidaria para Susan en un momento de necesidad.
Cuando el avión finalmente aterrizó y las puertas se abrieron, se despidió de Marco con un cálido abrazo. Se apartó, recogiendo su mochila y retrocediendo, sus ojos encontrándose con los de él. «Gracias por esas conversaciones tan increíbles, Marco», dijo sinceramente. «Pero mi amiga Susan está pasando por un momento difícil y quiero estar allí para ella durante este viaje. Espero que lo entiendas». Marco asintió sonriendo con comprensión. «Lo entiendo completamente, Isabel. Yo también quiero agradecerte por hacer de este vuelo algo tan especial. Cuida a tu amiga y quién sabe, tal vez nuestros caminos se crucen de nuevo algún día». En los días que siguieron, Isabel se esforzó por ser el apoyo que Susan necesitaba, pero la sombra de la desolación aún se cernía sobre su amiga. Decidió sorprender a Susan. «Tengo algo planeado para nosotras. Mañana vamos a hacer un viaje en barco, pasando por varias islas. Será un día entero dedicado a explorar el mar, bucear y disfrutar cada momento». La mañana siguiente llegó, e Isabel se despertó rebosante de emoción. Con el rostro algo pálido, Susan explicó: «Isabel, hoy no me siento bien. Creo que pasaré el día en la piscina del hotel. Puedes ir sola al viaje en barco». A pesar de sus propias expectativas y emoción, Isabel decidió que lo mejor era darle a su amiga espacio para manejar sus emociones de la manera que le fuera más cómoda. Así que Isabel se embarcó sola en el viaje en barco. Entonces, como si el destino lo hubiera planeado, se encontró frente a un giro inesperado. Isabel vio una figura familiar. Sus ojos se encontraron con los de Marco, y por un momento, el tiempo pareció detenerse. Los dos se miraron, sorprendidos y asombrados, como si no pudieran creer lo que estaban viendo. Marco estaba allí, en el mismo barco. ¡Qué coincidencia! Ese día, los dos jóvenes encontraron una rara oportunidad para compartir momentos juntos. Mientras el barco deslizaba sobre el agua, exploraron las islas, bucearon en aguas claras y se perdieron en conversaciones que fluían como ríos tranquilos. Era como si el mundo exterior hubiera desaparecido. ¿Cuánto tiempo se necesita para enamorarse completamente de alguien? Para Marco e Isabel, un día parecía ser suficiente. Cuando el día llegó a su fin y el barco regresó al puerto, Marco e Isabel se miraron. Tal vez no sabían qué les deparaba el futuro, pero ese día sabían que había nacido algo innegablemente precioso entre ellos. Antes de que cada uno volviera a sus respectivos hoteles, Marco e Isabel decidieron intercambiar números de teléfono. No podían simplemente dejar de lado la sensación de que su encuentro fue más que una mera coincidencia. Al regresar a su propio hotel, Isabel estaba ansiosa por compartir los increíbles eventos del día con Susan. Al abrir la puerta de la habitación, fue recibida por una sorpresa que la dejó sin palabras. Allí, frente a ella, estaba el exprometido de Susan. «Susan y yo hablamos», comenzó él. «Ella me dio una segunda oportunidad. Me di cuenta de que cometí un terrible error y estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para arreglarlo». Sin un lugar para quedarse esa noche, Isabel visitó varios hoteles en busca de alojamiento. Su corazón estaba lleno de pensamientos contradictorios sobre la decisión de Susan de darle a su prometido una segunda oportunidad. Respetaba la elección de su amiga, pero no podía evitar sentir una punzada de preocupación por Susan. Finalmente, después de una búsqueda agotadora, Isabel encontró una habitación disponible en un hotel. A la mañana siguiente, en el restaurante del hotel, Isabel estaba desayunando cuando un sentimiento casi surrealista la abrumó. Levantó la vista y, como si el destino hubiera orquestado otro encuentro, vio a Marco. Ella se estaba quedando en el mismo hotel que él. En ese momento, Isabel supo que esto no era solo una coincidencia, era una señal, una confirmación que no podía ser ignorada. Desde ese día, Marco e Isabel se volvieron inseparables. El destino se había convertido en el autor de su historia y estaban más que dispuestos a rendirse a cada capítulo que aún estaba por venir. Y así pasaron los años para Isabel y Marco. Construyeron sus vidas juntos, cada desafío y alegría fortaleciendo el vínculo que habían formado. Un giro inesperado estaba a punto de poner a prueba el amor que habían cultivado.
Las noticias les llegaron como una tormenta repentina, desafiando todo lo que creían. Era una noticia que sacudiría profundamente los cimientos de su relación. Sintiendo un malestar persistente, Isabel decidió ver a un médico para entender lo que estaba sucediendo. Después de someterse a una serie de pruebas, surgieron noticias angustiosas. Una enfermedad estaba presente, afectando sus senos. El diagnóstico fue un duro golpe, y la palabra cirugía resonó en su mente, trayendo consigo una serie de tratamientos inciertos. La vida de Isabel, que parecía estar en un curso tan prometedor, se volvió abruptamente del revés. La noticia trajo una avalancha de emociones: miedo, confusión, preocupación y una abrumadora sensación de vulnerabilidad. El día de la cirugía llegó rápidamente y Marco estaba en la sala de espera, con los nervios destrozados, esperando ansiosamente noticias. Las horas pasaban lentamente, cada minuto se sentía como una eternidad, mientras él intentaba mantener la calma y la esperanza en medio de la incertidumbre. Finalmente apareció el doctor, con una expresión seria que hizo que el corazón de Marco se acelerara. Se levantó, enfrentando al doctor con una mezcla de ansiedad y aprensión. Las palabras del doctor cayeron pesadamente sobre sus oídos y sintió un nudo formándose en su garganta. La cirugía se había completado, pero la realidad era más oscura de lo que cualquiera de ellos podría haber imaginado. La enfermedad había resultado ser más agresiva y resistente de lo esperado. No habían logrado eliminar por completo todo el tejido afectado, y el panorama pintado por el médico no era optimista. La noticia de que había pocas probabilidades de una recuperación completa resonó en sus oídos como un eco distante. Lo que pensaban que era un obstáculo temporal, ahora parecía una montaña insuperable. Las semanas que siguieron fueron un período de profundo sufrimiento para Isabel. Desde la cirugía que la privó de una parte de su cuerpo hasta las numerosas sesiones de tratamiento, todo parecía pesado y angustiante. La vitalidad y la alegría que solía irradiar parecían haberse disipado por completo. Marco observó, sintiéndose impotente, mientras Isabel enfrentaba esta tormenta. Deseaba poder cambiar de lugar con ella para que no tuviera que soportar ese dolor. Un día, mientras Marco estaba en el trabajo, sonó el teléfono. Al escuchar la voz de Isabel al otro lado de la línea, sintió su corazón apretarse. Había algo diferente en la forma en que hablaba, una distancia y frialdad que no eran propias de ella. Dijo que tenía algo importante que decirle, y la preocupación inmediatamente se infiltró en su mente. Al final de su turno de trabajo, Marco se sentía reacio a ir a casa. ¿Qué encontraría allí? La incertidumbre era casi insoportable. Cuando finalmente llegó a casa, Marco se dio cuenta de que había algo diferente en la atmósfera. Escuchó voces y, mientras se acercaba, reconoció la voz de Isabel. Estaba hablando con alguien. Era Susan, su amiga cercana. Las palabras de Isabel golpearon a Marco como un puñetazo. Estaba allí, incapaz de moverse mientras escuchaba las palabras que salían de la boca de su amada. «Susan, no puedo soportar más tantos tratamientos y procedimientos». La voz de Isabel sonaba cansada y llena de resignación. «He tomado una decisión importante. Voy a dejar el tratamiento, distanciarme de Marco y dejar que el destino siga su curso. No puedo permitir que la vida de Marco se vea obstaculizada por mí y mi enfermedad. Él tiene derecho a ser feliz». En ese momento crítico, Marco entró en la habitación. Susan, dándose cuenta de que era un momento íntimo entre la pareja, se retiró con gracia, dejándolos solos. «Isabel», comenzó Marco con la voz entrecortada. «Lo siento, mi amor. Si me he vuelto distante o no te he apoyado como debería. Verte sufrir era algo que realmente no sabía cómo manejar. Pero te pido perdón. Por favor, no te rindas contigo misma». Se acercó, sosteniendo sus manos entre las suyas, y la miró profundamente a los ojos. Las palabras que siguieron brotaron desde lo más profundo de su corazón, cargadas de emoción. «Durante nuestra relación hemos visto al destino actuar para unirnos. Pero ahora creo que es momento de que tomemos las riendas de nuestro futuro en nuestras manos.
Solo seré verdaderamente feliz contigo a mi lado. Y estaré a tu lado hasta el final, pase lo que pase. Ya sea mañana o dentro de 100 años, estaré aquí. Lucharemos juntos. Con lágrimas en los ojos, ella asintió en silencio. Marco la abrazó tiernamente. Con el apoyo y amor incondicional de Marco a su lado, Isabel encontró fuerzas renovadas para enfrentar los desafíos que tenía por delante. Tratamiento tras tratamiento, Marco estaba allí, sosteniendo su mano, compartiendo cada momento difícil y cada pequeña victoria. Contra todo pronóstico y sombríos diagnósticos, Isabel comenzó a dar pasos hacia la curación. Meses de dura lucha culminaron en una batalla victoriosa contra la enfermedad. Las palabras del médico finalmente trajeron el alivio que durante tanto tiempo esperaron. Isabel estaba ganando, se estaba curando. Marco e Isabel eran conscientes de que el futuro aún era incierto, de que la vida nunca podría ser completamente predecible. Pero habían aprendido una valiosa lección. Ellos eran los protagonistas de sus propias historias. Juntos, habían enfrentado la adversidad y habían salido más fuertes al otro lado. Si les gustó la historia, por favor, dejen un me gusta y suscríbanse al canal. También dejen un comentario con una calificación de 1 a 5 para mostrar cuánto les gustó la historia. Vean también el video que aparece en su pantalla ahora. ¡Hasta pronto!